Lo pago, ya bien feliz. Como a los 2 días, Alonso, me dice que nos mandaron a desalojar. Entonces siempre hubo muchas trabas en el tema del emprendimiento. Me decían no. Y eso realmente afectaba mi impulso, ¿sabes? Mis ganas. Pero de no haber sido por ese dron, no se hubiesen abierto todas esas puertas. Yo mismo voy a cancelar el proceso porque si se caducaba estando adentro de migración, pues no la podía renovar. Y dije, bueno, pues ya prefiero mi estancia en México a este trabajo. La vida ya te dio talentos, ¿sí? Si tú no los explotas, alguien más con menos talento incluso los va a explotar. Familia grandiosa, bienvenidos a este onceavo episodio. Contentísimo porque está conmigo, está acá con nosotros a compartir su historia de grandeza. Mi Rubén Darío, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, mi Alonso, muchas gracias y felicidades, antes que todo, porque 11 capítulos se dice fácil, pero no muchos llegan no muchos pasan del 10, entonces es un honor estar estrenando lo que viene después del 10. Ya, primer piso, primer escalón, ahí vamos y gracias es. por hacer sinergia y venir acá a compartir. Mi Rubén Darío, ¿quién es Rubén Darío? ¿Cómo te defines? Pues yo creo que definir una persona cortito está complicado porque de hecho luego me piden semblanzas y son difíciles, ¿no? Porque depende también desde qué ángulo ves a la persona. O sea, hay un ángulo profesional, hay un ángulo personal, hay un ángulo social. Entonces, soy una persona que cree mucho en el crecimiento. Uh-huh. Eso es algo importantísimo para mí. Es algo que comento siempre en la empresa. Y la empresa, de hecho, se llama Nido, o la parte principal es Nido. Y es por eso, ¿no? Porque es un lugar de crecimiento. Entendiendo el crecimiento desde lo que es, ¿no? O sea, desde que pues, todo avanza, todo crece, pero si hay un crecimiento empiezas pues desde abajo y vas hacia arriba, ¿verdad? Por un montón de procesos. Entonces, soy una persona que confía en ese crecimiento constante, en ponerse retos y superarlos, ¿no? Bien, hablas de distintas cosas en tus redes sociales, ayudas también con estrategia de contenido. Sí. Tengo entendido que tienes muchas habilidades en tema de diseño gráfico. Eso es algo para mí muy interesante. A mí nunca se me ha dado el diseño gráfico, pregúntenle a mi equipo. Horrible. Sí. Pero también es súper admirable, has estudiado. También platícanos cómo te fuiste armando de estas habilidades, que a mí me gusta decirles habilidades de alto valor. Pues mira, soy diseñador, ajá, pero soy diseñador gráfico de licenciatura. Uh-huh. Después de eso hay varias cosas y antes de eso hay muchas más, ¿no? Yo creo que mis primeras habilidades, mi primer emprendimiento, tengo un video por ahí de eso, considero que fue participar en un concurso de canto que gané. ¿De canto? Sí. ¿Y nos cantamos una final o qué? ¿Qué es que esa carrera se rompió, se terminó. Ese considero que es mi primer emprendimiento. Bien. Porque fue un proyecto donde me puse una meta en específica, pasé por una serie de retos, los tuve que superar, me enfrenté a mí mismo en muchos aspectos y finalmente tuvo muchos aprendizajes. Este concurso fue a los 5 años en el kinder y no es que a mí me apasionara el canto, nada más por alguna razón yo dije, bueno, pues quiero participar en ese concurso donde iban a participar como todos los kinders de la ciudad y me metí sin saber qué era ni siquiera, ¿sabes? O sea, yo no tenía una afición al canto, pero me metí a participar y recuerdo en ese momento yo vivía con mi mamá, una persona que trabaja muchísimo, y la veía hasta la noche, y llega un día en la noche y le digo, ma, es que pues mañana tengo que participar en el concurso de canto. Uh-huh. Y ahí nos empezamos a aprender la canción, ella se quedó dormida y yo le seguí un poco más, y al otro día fue a participar en el concurso. Y había un programa en la televisión de shows y de repente yo dije algo que no tenía planeado. Dije, música, maestro, cuando quiera. Y la gente, a eso le encantó, de un niñito de 5 años. Ya me eché toda mi canción y la verdad yo quería ganar. O sea, a mí no me importaba otra cosa, la verdad. O sea, yo quería ganar y me preocupaba no ganar el concurso. Hasta que mi maestra y mi mamá me dijeron, mira, no pasa nada si no ganas. Te damos un regalo, un juguete. Y yo pues dije, pues ya no sé qué quiero más, si ganar o quiero el juguete, ¿no? Pero finalmente gané y me gustó mucho. Fue algo que disfruté, ¿no? ¿Qué miedos rompiste en eso ahorita que mencionas? Mira, yo creo que fue descubrir, uno, la habilidad de poder presentarte frente a varias personas. Esa fue una habilidad. 2, el reto de
poder aprenderte una canción que si yo hago memoria, yo no... O sea, yo recuerdo cuando la canté y recuerdo haberme aprendido la canción. También recuerdo que en ese momento no sabía qué significaba la canción. Era A Puro Dolor de Son by Four. Okay. Y yo no sabía, yo recuerdo decir la letra, pero sin saber qué significaba. ¿Sí me explico? Ese fue otro. Y hubo otro gran reto muy importante para un niño de esa edad. Y es que nosotros no teníamos tantos recursos. De hecho, el kinder, mi kinder era un kinder público. Y cuando llegamos ese día, empiezan a llegar pues camionetones de los otros kinders. Y los niños se empiezan a bajar con trajes típicos de Venezuela, porque soy de Venezuela. Trajes típicos y así, y pues el dinero te opaca, o sea, el dinero te intimida, ¿sabes? Y dijimos, no, pues ya no fue. Yo con mi ropita como del diario y unos lentes que eran de mi mamá, que así me presenté, pues el haberme presentado frente a esas personas con ese miedo y haber podido ganar, fue como que son chips que te van dejando en la mente, ¿no? Dicen que lo que aprendes dentro de los primeros 7 años de vida se te queda para siempre porque no cuestionas nada. Y sin duda creo que a pesar de esa edad es algo que puedo traer hasta el día de hoy, ¿sabes? No dejarte intimidar por esas otras cosas que a veces pueden verse como que muy intimidantes. Creo que es algo que puedo haber aprendido de eso. Ese fue lo que yo considero mi primer emprendimiento. Sin embargo, pues no me dedico a nada de eso. Aunque desde chiquito sí pintaba algunas cosas hacia lo que hago actualmente. Algo que a mí me encantaba era hacer dibujos en Paint. En Paint. Y parece broma porque la gente luego se burla de Paint. Pero fíjate que yo hice un experimento desde niño y era que yo le daba zooms a las fotos, ¿sí? Y yo veía que cuando te acercas eran puros cuadritos de colores, cuadritos fijos, ¿sabes? O sea, tú ves la piel, pero veías un cuadrito y el cuadrito ni siquiera se veía a veces como color, lo que mencionamos color piel. O sea, habían cafecitos y rositas y no sé qué, todo dentro de la misma cara de la persona. Y entonces yo dibujaba en Paint, dije, ¿qué tal si en Paint son cuadritos? Yo empiezo a hacer esto, entonces yo le daba mucho zoom y empezaba a pintar cuadrito por cuadrito. Y entonces cuando me alejaba se veía nítido y eso me parecía impresionante. Entonces empecé a hacer dibujos en Paint donde mucho zoom, entonces ponía los puntitos y empezaba a hacer, por ejemplo, una escena que recuerdo mucho era un castillo y unos caballos luchando unos con otros, con las personas. Entonces desde cerca empezaba a pintar los caballitos, los jinetes, y cuando te acercabas se veía súper nítido. Entonces era algo que a mí me gustaba en Paint. Cuando mi mamá vio eso, me regaló en una Navidad un kit de pintura, con lienzos, con los óleos, un libro para aprender a pintar, pero fue algo que nunca agarré, o sea, nunca toqué. Más bien, lo intenté y no me gustaba, no me llamaba la atención. Me gustaba lo digital, ¿sabes? Entonces ahí dejé ese regalo y empecé a tener yo como que muchas ansias de hacer más cosas. Y por mi casa había como... En Venezuela se celebra mucho el carnaval. Entonces hacen algo que llaman comparsas, que son como estos desfiles muy ornamentados con bailes y demás. Y entonces yo veía que los carros se estacionaban en un campo de tierra gigante que había ahí, ¿no? Y yo decía, oye, pues si yo puedo ir a ayudar a las personas a estacionarse y les cuido el carro y les cobro dinero, ¿verdad? Pero me dijeron, no, eso es peligroso, tú no puedes hacer eso, y no, y pues está chiquito, pues te dicen que no, y pues está bien, no lo hago, pues no. Pero como que vieron esa espinita de querer hacer algo, y a los 10 años, mi mamá es ingeniera, me mete en un curso de AutoCAD, ¿no? Este sistema de dibujo para ingeniería, arquitectura y demás. A los 10 años. A los 10 años, sí. Recuerdo que yo cumplo años en agosto, entonces mi cumpleaños siempre caía en vacaciones, nunca dentro de clases. Entonces era un agosto, estaba cumpliendo años y yo estaba en el curso metido de AutoCAD. Maravilloso, me encantaba, o sea, porque aparte le entendía súper rápido, le picaba y no sé qué, y terminaba los ejercicios muy rápido y se los terminaba explicando a los más grandes, ¿no? ¿Qué pasa luego
cuando eres niño, pues te atraen cosas y le agarras la onda súper rápido. Entonces hice mi curso de AutoCAD, me gustó muchísimo a los 10 años, y entonces ya había algo ahí de que, no, me gustaba lo digital, sin duda, ¿no? Pasa el tiempo, mi mamá tenía dibujantes de planos, y yo veía que no los hacían, no le entendían a ella, y yo sí entendía. Yo le decía, mamá, yo quiero dibujar, o sea, ponme ese plano a mí y yo te lo hago y yo cobro. En ese momento, para mí, cuantificar la ganancia era con algo que me gustaba, que era los celulares, ¿no? Entonces yo decía, es que yo veo lo que ganan. Si yo dibujo 2 planos, me puedo comprar el teléfono que me gusta. En ese momento, pues, era un Nokia, ¿verdad? El Nokia Slider. Yo decía, me lo puedo comprar. Mi mamá, no puedes. O sea, no. Porque decía, te va a gustar el dinero y ya no vas a estudiar, ¿no? Hablando de lo del dinero, ¿cómo es vivir en Venezuela? ¿Cómo fue vivir en Venezuela tu portada adolescencia en temas de dinero? Pues hay distintos estándares, ¿no? O sea, yo creo hay un estándar a nivel de tiempo y un estándar de cuál era mi situación, Okay. ¿no? Nosotros siempre fuimos no personas con muchos recursos, o sea, todo nos costaba mucho, ¿no? Y vivíamos ahí, en la línea, ¿no? Entonces ese era mi estándar. Sin embargo, a nivel de Venezuela, yo recuerdo y digo, pues éramos millonarios y no lo sabíamos, ¿no? Porque cuando yo recuerdo en el 2008, 2007, por ejemplo, ya nos estaba yendo un poco mejor. Yo empezaba a tener un poco de conciencia, ¿no? Yo veía que los sueldos de los recién egresados eran buenos. O sea, un recién egresado ganando $1,000, por ejemplo. Oye, pues para los estándares que tenemos ahorita en México, muy bien, ¿no? Sí. Claro que va pasando el tiempo y eso se empieza a decaer muchísimo, particularmente por ahí, por el 2008. Empieza el gobierno a tomar empresas y fue una situación que nos afectó a nosotros, porque en ese momento tenía 13 años, 2008, y mi mamá trabajaba en una empresa de argentinos que la toma el gobierno y ¡pum! Todo se va al piso, ¿no? De hecho, ella creó su propia empresa y era muy complicado porque como ya la empresa líder era del gobierno ahora, era una siderúrgica, tenías que, para agarrar los trabajos tenías que pagar seguros, pero entonces las facturas no te las pagaban. Entonces, para agarrar un siguiente contrato tenías que pagar más seguros, muy costosos, y poner avales y demás, pero no te pagaban. Entonces esa empresa muy rápidamente quebró. En ese tiempo aproximadamente, 13 años, empiezo a hacer cursos de fotografía. Entonces... O sea, pasaste por canto. Sí, pero el canto es una anécdota porque no realmente no fue parte de mi formación, pero vaya, profesional, pero creo que me llenó de algunas habilidades, sí. O sea, canto, pintura, ahora... Bueno, ese tema digital, el AutoCAD también siendo digital, empiezo a ver la fotografía, me meten en unos cursos y muy buenos, la verdad, y siempre, o sea, ha sido como que a lo que hago, pues le meto mucha pasión, ¿no? Entonces, y mucha atención también. Empiezo a hacer fotografías y yendo al tema digital también, pues mi mamá me regala un curso de Photoshop y me lo regala en un fotoestudio. Y yo pues soñadísimo con el Photoshop, o sea, eso era Paint 10.0, ¿verdad? O sea, ya podía hacer muchas cosas, editar las fotos y así. Y las personas del fotoestudio con 13 años vieron pues la pasión que le metía, ¿no? Y pasa 1 año y medio más o menos, seguimos con contacto y me dicen, oye, ¿no quieres trabajar? Y yo, por supuesto que sí. Si aparte nunca había querido hacer varios intentos de trabajar y no me dejaban, yo dije, claro que sí. Y entonces empiezo a trabajar en el fotoestudio y empiezo a hacer fotos como en bodas, ¿no? No fueron muchas bodas, pero ahí estuve tomando unas fotos en bodas y aprendo de mis errores, porque esos videos que luego ves ahorita de, uy, no grabé, uy, no le tomé la foto, uy, no cargué la cámara, a los 15 años ya los estaba cometiendo y claro que me pesaban muchísimo, pero ahí fue empezar a ver cómo resolvía. Y por la parte del fotoestudio me hicieron encargado del fotoestudio. Yo con 15 años soñadísimo, para mí eso era lo que había querido siempre, ¿sabes? Sí. Fue atender personas, fue resolver problemas, fue desincorporar de su empleo a una persona a esa edad, imagínate, bien complicado, ¿verdad? Esto basado en su rendimiento. Sí. Entonces me llenó de muchos aprendizajes
hasta que llega a la universidad. En Venezuela yo terminé la prepa 16 años y cumpliendo 17, o sea, como es en agosto, termino con 16 y 30 días después, con 17 años, entro a la universidad, ¿no? Y entro a estudiar diseño gráfico, que se relacionaba mucho con lo que ya había visto y yo me veía como, me llamaba mucho la atención el mundo publicitario y el mundo del empaque, del packaging, me gustaba mucho. Y dije, pues es diseño gráfico, ¿no? O sea, es lo que veo. Sí. Y entro a estudiar diseño gráfico, ya en otra parte de Venezuela, que eso es una parte interesante también porque me mudo al otro lado del país. Imagínate que yo viviese en Mérida, por ejemplo, Ajá. y yo me vine a estudiar a Monterrey. Más o menos así en la geografía venezolana fue el movimiento. Entro a la universidad porque era la universidad como que dentro de los estándares era muy buena y me permitían entrar, ¿no? Y entré a estudiar diseño gráfico, una carrera que hoy no ejerzo tanto, justo como dice, tengo habilidades de diseño porque eso estudié. Claro que la ejercí bastante tiempo, pero yo aprendí muchísimo, ¿no? O sea, porque aprendes de psicología, de cómo las personas reciben el mensaje. Y mi universidad, afortunadamente, era una universidad muy completa, o le saqué yo al provecho a todas las materias, porque veías gerencia, veías desarrollo sustentable, y de las partes que más me encantaban, veías mucha publicidad. Entonces, mi formación académica de licenciatura fue diseñador gráfico, y a punto de terminar la carrera, se me da la oportunidad de yo descubrir los diplomados, ¿no? Que eran como estos cursos más amplios. Y en la universidad me daban la oportunidad de hacer uno antes de terminar la carrera, ya terminándola. Entonces estaba la parte de animación digital y mercadeo y ventas. Ok. En la parte de animación digital, yo dentro de una soberbia que traía, decía, no, pues esto ya lo vi. Y había diseño editorial también. No, ya esto lo vi. Yo quiero aprender algo nuevo, decía yo. Y me metí en mercadeo y ventas. Y me encantó. O sea, me maravilló porque aparte no era marketing tal cual. Cuando hablamos de mercadeo y venta es la parte más dura de las acciones para completar la venta. Okay. Sí, no tanto una estrategia de marketing. Entonces veías el tipo de venta directa, sí, ¿no? Como los procesos de ventas que hacen cuando ya hay que si call centers, por ejemplo, que eso no se ve en marketing tal cual. Veías estrategias de distribución, estrategias de precios más duros, ¿no? Y me gustó mucho. Entonces, ahí, en ese momento, yo empecé a combinar como que, pues, varias habilidades que había obtenido en el camino, ¿no? O sea, todo el tema de diseño y todo el tema de la espinita que siempre quise emprender realmente, ¿no? Y esa parte del mercado de ventas me la potenció muchísimo más porque te decían, bueno, tienes que crear una marca desde el principio y tienes que ver que haga fit con el mercado, que haga match, desarrollar la marca y las estrategias de venta. Yo decía, pues con esto, ¿por qué no puede ser mi marca? O sea, ¿por qué si vamos a hacer eso para otros no lo podemos hacer nosotros? Y entonces, en ese momento, ya había yo hecho un estudio de diseño frente a mi universidad, frente a un local, y ahí tenía clientes, ¿no? Pero los clientes eran pues unos que otros clientes que venían de afuera, pero en su mayoría eran estudiantes también, ¿no? Bien. O sea, el típico que no quería hacer el diseño para sus tareas y se lo hacíamos nosotros, ¿no? Pero aprendí bastante ahí también, ¿no? Un poco de administración, un poco de liderazgo, porque me tocó, eso estuvo buena, porque en ese momento no teníamos tanto dinero, o sea, hubo momentos muy difíciles económicamente. O sea, sí tenían como para pagarte los estudios, pero así muy leve. Sí, de hecho, ya esa universidad era muy reconocida y era costosa. Okay. Pero en ese momento también pasaron cosas, bueno, digo, digamos, ¿cómo? Me mantenía mi mamá, ¿sabes? Sí. Yo estaba estudiando, mi mamá se quiebra la empresa que le daba servicio a esta empresa que ahora era del Estado y después van unos gringos a hacer unas plantas termoeléctricas. Y entonces ella entra a trabajar con estos gringos hasta que se terminan todos los contratos y los gringos se van de repente. Se fueron del país y pues mi mamá queda un poco en el aire y nos quedamos sin los recursos para pues pagar la universidad. Okay. Y recordemos que era al otro lado del país, ¿no? Todo era vía telefónica, yo hablaba con ella. Y entonces recuerdo que me decía, no, pues es que tuve que salir a hacer taxi
para completar para la colegiatura. Y para mí era frustrante porque yo también quería ayudar, pero no tenía los conocimientos, no sabía cómo. Para ese entonces ya yo había vendido unas identidades gráficas o algunos logos en ese momento con el conocimiento que tenía y pues había monetizado un poco, pero pues tenía mucho desconocimiento en cómo adquirir más clientes, ¿no? Y típico, estás chavito y dices, me meto en estas páginas de internet donde te contratan más logos y demás, pero no, mi capacidad no daba en ese momento para entender un mercado tal cual, ¿sabes? Y era muy frustrante. Entonces, ya había tenido yo varios intentos de emprendimiento, te digo. También quise en un momento comprar café, porque unos clientes que eran mis clientes de diseño gráfico, Ajá. compraron café, por decirte, en una zona cafetera de Venezuela, Sí. la llevaron a mi ciudad natal, que es Ciudad Guayana, y yo veía que, uno, el café estaba empezando a escasear. Dos, el café era de una zona muy buena. Sí. Y tres, venía en bolsas transparentes. Yo decía, a esto yo le pongo una etiqueta, le pongo una imagen gráfica y esto lo vendo rapidísimo y al precio que me lo están dando, fácil 3.5 veces arriba, ¿sabes? Lo puedo vender fácil. Pero mi mamá me decía, no, ¿qué te vas a meter en eso? No sé qué. Entonces siempre hubo muchas trabas en el tema del emprendimiento. Me decían, no. Y eso realmente afectaba mi impulso, ¿sabes? Mis ganas. ¿Qué te decían? ¿Tienes hermanos? No, soy hijo único por parte de mamá. Ok, por parte de mamá. No has mencionado a tu papá. ¿Creciste con tu Claro, papá? eso es un punto interesante. Okay. No, yo crecí con mi mamá. Mi papá se fue cuando yo estaba chico, o sea, 3 años. La típica, ¿no? Vuelvo al rato, voy por el cambio y regreso. No regresó. Luego tuvimos cierto contacto, pero pues no, yo crecí con mi mamá. Y entonces ella era como que el apoyo en todo momento, ¿no? Tuve otra familia que era como... se da más en Venezuela, creo, estas familias que son como de cariño. Y yo con ellos pasaba todo el día y en la noche regresaba mi mamá de trabajar y ya iba con ella, ¿no? Sí. Entonces, claro, el que mi mamá siempre me dijera, no, eso es el emprendimiento es peligroso. Te va a gustar el dinero y ya no vas a estudiar. Ese tipo de cosas pues me frenaban y no me dejaban. Claro. Hasta que finalmente, estando en la universidad, está esta situación complicada y me dice, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿No? Y yo, mira, yo he visto que al frente, yo dije así, se me iluminaron los ojos. Al frente rentan unos locales, yo veo que hay gente que ya lo hace y a mí me gustaría, ¿no? Tener mi local ahí de diseño gráfico. Bueno, está bien, te voy a apoyar. En ese momento eran como 2,000 pesos, ¿no? Como $100. ¿Qué puedes comprar con eso? Un poquito menos, ¿no? 1,500 pesos. Yo dije, bueno, un escritorio. Bueno, más bien, el escritorio que tengo acá lo llevo allá a la otra ciudad y compramos un archivero chiquitito para yo meter las cosas y sobre todo cerrarlo para guardar las cosas de valor. Bueno, ok. Pago con ese dinero pago el traslado del escritorio. Imagínate, ni para comprar el escritorio tenía. Era el escritorio que ya estaba, nada más me lo mandas. Y comprar el archivero. Rentamos en algo que era como un cowork, pero en ese momento no existía WeWork, ¿no? Entonces, era un espacio muy amplio. Pues ya casi no existe tampoco. Bueno, ya otra vez. No te creo. Yéndolo atrás y después. En ese momento, era un espacio muy amplio que subarrendaban espacios, tu área, ¿no? De que, bueno, de esa línea para allá, esto es escritorio. Ajá. Entonces yo lo iba a rentar y me encuentro con un amigo que ya rentaba un espacio y se le fueron las otras personas. Entonces yo le digo, mira, pues lo puedo rentar contigo, nos dividimos la renta y ya tú ya tienes aquí, conoces gente, ¿no? Él no hacía diseño gráfico, él hacía trabajos de audio en ese momento. Perfecto. Hago esa inversión para mí, lo pago, ya bien feliz. Como a los 2 días, Alonso, me llama y me dice, oye, que nos mandaron a desalojar. Y yo, ¿cómo nos mandaron a desalojar? Sí, que ya no vamos a poder usar el local. No, ¿pero por qué? No sé qué. No, pues lo decidieron las administradoras, ¿no? Yo, bueno, pues dame la oportunidad de hablar con ellas. Ya voy el siguiente día a hablar con ellas y les digo, oigan, a ver, para mí ya era un peso esos aproximadamente 1,500 pesos que ya yo había gastado. Y les digo, pues es que me dijo Omar, se llamaba mi amigo, el que era encargado de esa área. Me dijo Omar que nos mandaron a desalojar, no sé qué. Me dijeron, sí, lo que pasa es que
Omar ya está teniendo un comportamiento, hace mucho ruido y no sé qué, shalala, y ya había llegado una tercera persona también a ponerse, hace mucho ruido y entonces eso nos está afectando y tienen que desalojarlo. Y yo le digo, oigan, pero pues les expuse la situación, ¿no? Yo acabo de llegar, o sea, ¿qué les parece si pues yo tomo el compromiso de que me la rentan a mí más bien, ¿no? O sea, cambiamos, me lo rentan a mí y ven bajo esta administración mía a ver qué les parece, ¿no? Yo le aseguro que si usted me dice que el problema es el ruido, pues yo lo controlo, ¿no? Y me dicen, sí, pero Omar, la persona que estaba antes, se tiene que ir. Te lo rento a ti, pero se tiene que ir. Y para mí fue complicado, moralmente, éticamente, porque yo había llegado ahí por Omar. Omar me ha dado la oportunidad y en cuestión de 2 días decir, oye, pues yo me quedo pero tú te sales, no estaba tan bien, ¿no? Y yo le dije, no puedo. O sea, lo tengo que hacer con él ahí. Es más, denme la oportunidad de que incluso él estando ahí, vean cómo podemos llevar esta administración, ¿no? Y me dijeron, bueno, tienes un mes y en un mes vemos. Y yo ya con eso tengo, ya me volteé, ahora sí, empecé a sacar un poquito como que los rasgos de liderazgo, sí, porque fue esta negociación por este lado. Y ¿Ahí cuántos años tenías? Ahí tenía unos 19 años ya. O sea, ya a los 19, recién... Todavía estaba dentro de la universidad. ¿En la universidad? Sí. ¿De ahí cuánto tiempo pasa para que te vengas a México? De México pasaron unos 2 años, porque yo terminé la carrera a los 21 años. Ok. Ya habiendo tenido todas estas experiencias, termino la carrera. Ajá. Y veo, pues digo, ya no era funcional vivir en Venezuela. O sea, ya 2 años trabajando en tu local. Sí, ya llevaba 2 años trabajando en el local, ya me había asociado con un amigo en una marca de ropa. Okay. De ese local que teníamos nos mudamos a otro porque luego las señoras se robaban como los clientes pasaban por ella primero, ellas empezaron a hacer diseño, empezaron a hacer video, empezaron a hacer audio, entonces se acaparaban los clientes, ya no nos llegaban y yo dije, pues hay un local al lado que me gusta y es solo, ya no era como este cowork, era solo. Y sumé a 2 amigos que hacían video y trabajos de investigación, vámonos, ¿no? Y era nuestro propio local. Entonces, ya ahí le hicimos su identidad también, o sea, ese local se llamaba El Grande, se llamaba El Búnker. Y estaba súper posicionado. O sea, El Búnker, ya todo el mundo conocía El Búnker. Imagínate, toda una universidad conoce un local. Y nosotros nos fuimos al lado y ahora tenemos que competir con El Búnker. Y yo dije, ¿cómo le hacemos? Nuestros nombres ya llamaban un poco la atención de las personas porque teníamos nuestros clientes. Pero dije, ok, cuando la gente va a explicar, eso quedaba una escalerita, subía la escalera y del lado izquierdo entrabas al Búnker, que era gigante, y del lado derecho estaba nuestro local, que era chiquitito. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hay antes del Búnker? Y cuando la gente va a explicar dónde está el Búnker, dicen, no, mira, allá hay una puerta, subes la escalera y llegas al Búnker. Y yo dije, pues listo, se va a llamar La Escalera porque todo el mundo menciona la escalera antes que el Búnker. Entonces vas a ir a la escalera y ahí va a estar el Búnker, pero ahí está la escalera, que era nuestro local comercial también. Entonces, bueno, ya tenía eso, pero pues llega el momento de ya, se acaba la carrera. Mi sueño siempre fue vivir en Caracas, que era la capital, que era la ciudad grande, que se movía. La solía visitar con frecuencia y me gustaba mucho, pero no era funcional, o sea, los sueldos como recién egresado, buscando un trabajo en una empresa formal, no daban. Habían trabajos de comerciante y demás que te daban un poco más, pero pues había hecho la carrera y me llamaba la atención también esa parte corporativa. Y no era funcional y empezamos a evaluar distintos países. Para este entonces, mi mamá ya se había ido del país. La empresa argentina con la que ella trabajaba cuando el gobierno tomó la empresa, la invita a hacer un proyecto fuera del país, la contratan en México y se va a la India a trabajar. Entonces ella estaba trabajando allá en la India y se sincroniza un poco cuando se termina el contrato de la India, ella vuelve a México y mi salida de la universidad. Entonces, evaluando los lugares a los que me iba a ir saliendo de la carrera, pues estaba un posible Argentina, donde teníamos muchos amigos. Fue toda una búsqueda, literal. Chile, porque había muchas oportunidades y había muchas personas de Venezuela. ¿Por qué México? Porque muchos venezolanos eligen México. Pues es que muchos venezolanos eligen muchos lugares, porque de hecho en ese momento México
para nosotros era súper raro. Ajá. No era un lugar donde hubiese mucha migración venezolana. Iba más a Argentina, a Chile, a Colombia, a todos los países de Sudamérica y a algunos de Europa, ¿no? Como España. Entonces era raro México, realmente. Evaluamos también India y evaluamos México porque mi mamá estaba acá. Uh-huh. Entonces, bueno, vine yo a visitarla. Fue un país que me encantó, me gustó muchísimo. Claro, también para yo estar en Venezuela y ver Ciudad de México, que fue lo que visité, a mí se me hacía súper moderno. Habían muchas cosas que realmente me impresionaban, o sea, y cosas que parecen tontas para cuando vives en una realidad que ya es eso, ¿no? Por ejemplo, yo veía que las personas estaban afuera del metro, afuera de Auditorio Nacional, escuchando música con el celular afuera. Para mí eso era wow, porque en Venezuela no podía sacar el celular. Y como eso, pues me empezaron a impresionar muchas cosas de México y dije, no, pues es aquí, ¿no? Vimos una universidad que es la Universidad Iberoamericana. Ajá. La vi y también dije, ¿qué es esta locura, sabes? Fui a una entrevista de las carreras que tenían. Una era Mercadotecnia y Publicidad en maestrías. Y dije, pues ya, quiero. Y en ese momento mi mamá realmente, con todo lo que era académico, me apoyaba muchísimo. Yo creo que también eran como que, pues, anhelos que tenía ella y en los que me quería apoyar. ¿Ella no pudo estudiar? No, ella estudió, pero pues, era la parte que a ella le gustaba. Ya. Lo digo porque en el emprendimiento no, el emprendimiento es peligroso. Emprendimiento, no. Y vaya que tuve muchos intentos de muchas cosas e ideas que luego no hice porque esa voz era muy fuerte, ¿sabes? Entonces en lo académico me dice, bueno, vamos para que te metas en la maestría, ¿no? Y ya me regreso a Venezuela, hago todos los papeles, me rechazan la visa una vez, lo vuelvo a intentar. En un momento ya hubo bastante desespero, yo decía, ya, quiero ir, ¿sabes? Ya, así me den la visa, yo quiero ir, ya. Afortunadamente me dan la visa, yo cumplo año en agosto, el 5 de agosto, me hacen la cita el día 3 de agosto y me dan la visa. Y listo, ya celebré ya el cumpleaños y me vine, eso fue en el 2017. Ajá. Habiendo cumplido justo con 5 días de haber cumplido 22 años, llegué un viernes en la noche y el lunes entré a la maestría. Dale. Y empiezo la maestría en Mercadotecnia y Publicidad en la Universidad Iberoamericana. Una maestría que normalmente haces en 2 años, pero justo ahí la parte económica también fue una limitante. Uh-huh. Entonces, claro, mientras un estudiante regular metía 5 materias en el semestre, yo metía 2. Entonces se fue retrasando un poco eso hasta pandemia. Y en ese inter que yo estoy estudiando la maestría de Mercadotecnia, pues mis permisos migratorios eran para ser estudiante. Ajá. Pero pues yo quería trabajar, o sea, te digo, siempre estaba como que ese tema, esa espinita de hacer más, ¿sabes? O sea, de crecer. Y crecer con cierto, sí, pues con cierto desespero, de la verdad, o sea, de querer avanzar, de querer aportar algo, ¿sabes? Yo quiero hacer algo. Entonces empiezo a buscar trabajo y la verdad, pues muchas entrevistas no se daban, no avanzaban, pues también era extranjero, entonces no tenía permisos, la empresa se tenía que encargar de eso. Pues no avanzaban, otras avanzaban y cuando se topaban con eso, no, pues ya no. O te decían, no, pero no queremos que estés estudiando nada porque queremos tiempo a tope. Completo. ¿no? Sí. Y ya no se dan las oportunidades y llega un momento pues bien frustrante porque iba a trabajar en una empresa que eran distribuidores de Mercedes-Benz en el área de mercadotecnia. Uh-huh. Ya dije, pues ya me encontré uno, ya aquí soy. Empieza el trámite migratorio. Y pasa el tiempo y no avanza y vas y preguntas y te dicen, no, pues hasta que te llegue el correo. O sea, que te llegue el correo y no hay un avance, ¿sabes? No hay un porcentaje de carga. Entonces me empecé a desesperar mucho. La empresa me empezó a decir, oye, Rubén Darío, pues sí, pues si no sale esta semana, no. Y yo, o sea, ya el desespero. Y se acercaba agosto, que era la fecha donde se vencía mi forma migratoria. Uh-huh. Y dije, mira, pues ya, o sea, yo mismo voy a cancelar el proceso porque si se caducaba estando adentro de migración, la tarjetita, pues no la podía renovar. Y dije, bueno, pues ya, prefiero mi estancia en México a este trabajo y ya lo cancelo, el 1 de agosto, me acuerdo. Pero en ese momento estaba terminando el Mundial 2018 y me acuerdo que quería yo una playera de Francia para la final.
pero ya no había. La empecé a buscar como 5 días antes. Ya no había ninguna playera en ningún lado. Y yo estaba aquí en Monterrey, porque mi mamá vivía en Monterrey. Y entonces llamando a los lugares, no había. Encontré con un lugar que me dijeron, nosotros las hacemos, ¿no? Ellos podían imprimir cualquier cosa en las playeras deportivas, sí, y nosotros las hacemos. Total, tampoco me dieron los días, me regresé a Ciudad de México y me quedé con eso y dije, oye, aquí hay algo, ¿no? O sea, ¿cómo que para mí ese tipo de cosas me impresionaban? O sea, ¿cómo que pueden hacer cualquier diseño y sale económico? Yo lo veía, costaba como 130 pesos el conjunto, ajá, con el diseño que quisieras. Y dije, oye, está muy bueno. Entonces, en el desespero de cancelar la forma migratoria y dejar la oportunidad de trabajo que me habían dado después de muchos nos, yo dije, en una noche creé una marca, ¿no? Eso es lo que me dejó el diseño. O sea, poder crear realmente. ¿En una noche te armas toda una marca? Me armé la marca, se llamaba Pasaporte, y Pasaporte tenía forma de una copa. Ajá. Aquí pueden poner las imágenes si sale ahorita. Sí. O sea, si te las paso, ustedes la ponen. Ok, va. Pasaporte, tu licencia para ganar, ¿no? Y me imprimí kits, libritos, fui a imprimir todo al día siguiente y busqué canchas de fútbol que hubiesen alrededor de mi casa, de estas que rentaran, ¿no? Ajá. Y busqué la primera, me fui, ¿no? Y me quedé viendo el partido así. Cuando terminó, le dije, oigan, pues tengo una marca que se llama Pasaporte y les puede servir. Va a ver, ¿de qué trata? No, pues les hacemos ya yo en la venta, ¿verdad? Les hacemos sus uniformes. Fíjense que hay muchas ventajas cuando ustedes tienen su propio uniforme, porque les da unidad como equipo, los llena de más motivación, ustedes pueden defender su propio mensaje, y eso es algo que sin duda los puede ayudar a ganar. O sea, esa motivación es invaluable. Y aparte, me di cuenta ahorita que había un equipo que tenía playeras así verdes y otros que tenían playeras azules, y llegó un extra, llegó con la playera roja, playera normal, ¿no? Y entonces a todo el mundo le pasaba el balón a ese porque no sabían de qué equipo era. Ajá. Y yo les dije, y se me compra, todo el equipo me compra, yo les regalo un uniforme extra para que tengan, para las personas que no sean del equipo, que ustedes los inviten. Pues nos interesa. Resulta que eran de Telcel, y ahí iban a tener su campeonato de empresas y demás. Mira. Y los dos equipos me iban a comprar. Me regreso yo a casa ya, ¿no? Y me acuerdo de las fechas muy bien, o sea, ya 31 de julio más o menos. Ajá. Y la cosa la tenían el 6 de agosto, más o menos, el campeonato. Me regreso a casa emocionado. Sí me daban los tiempos para mandar los diseños a Monterrey, imprimir y que me las mandaran, ¿no? Sí. Llego y pues no me contesta tampoco el proveedor, ¿no? Yo tenía muchas dudas del diseño, de dónde iba a quedar y demás. No me contesta, mucha insistencia. Y la verdad era muy desesperante, ¿sabes? Porque dije, las empresas no me prestan atención. Me prestan atención y el gobierno me dice, o sea, no me pela, no me da permiso de trabajar. Quiero emprender por otro lado y los proveedores tampoco me pelan. O sea, ¿qué hago para poder producir algo? ¿Sí me explico? O sea, era mucho el desespero. Y en ese momento había una revista que ya yo había visto que era como de ahí muy local, ¿no? De Santa Fe, en Ciudad de México. Y hacían como ciertos eventos y ya yo había como detectado de cierta forma que era un emprendimiento. Y como 2 semanas antes habían rentado un dron. Habían rifado un dron. Ok. Y yo me gané el dron. Un dron de juguete. O sea, ni funcionaba para grabar. No, o sea, volaba de que aquí era juguetito, ¿no? Y ya tenía el chat abierto en Messenger porque había ganado el dron y lo busqué. Y de hecho, cuando yo busqué el premio, yo quise entregar mi currículum, ¿no? Andaba con mi currículum para todos lados, pero me entró nervios. Y aparte dije, no, pues, o sea, a todas estas, muchas cosas estaban pasando. El proceso estaba decayendo con la otra empresa, pero tenía la esperanza de que sí saliera en una semana más antes de que llegara agosto. Sí. Vi lo de este pasaporte que quizás podía jalar. Pero bueno, no les entregué el currículum. Total, dije, bueno, les voy a escribir, ya tengo el chat ahí. Y les dije, oigan, yo soy diseñador gráfico, yo sé tomar fotografía. Todas estas habilidades que había aprendido en el camino, ¿no? Soy diseñador gráfico, sé tomar fotografía, estoy haciendo una maestría. Soy bueno platicando. Incluso les puedo hacer de transporte si ustedes quieren, ¿no? O sea, y me responden ahí mismito como a los 10 minutos. ¿Puedes venirte a una entrevista? ¿En media hora? Sí. Me lanzo a la entrevista, llegué, ya no sé qué, y me dice la persona con la que me entrevista, me gusta mucho, pero pues te tienes que entrevistar con mi hermano, que es el dueño.
está bien, ¿cuándo puedo venir? Nosotros te avisamos, era como un martes, te podemos llamar el jueves. Ok, perfecto. Siguiente día, miércoles en la mañana, oye, pues que aquí está, que si puedes venir. O sea, claro que voy. Ya voy, expongo todo esto. Me dice, bueno, está bien. Expongo todo esto. Expongo todo esto que ven acá, como lo ven, un poquito más flaquito. Y todas las habilidades. Y me dice, bueno, está bien. Y pues claro, cómo no. Si también me iban a pagar como 2,000 pesos, ¿sabes? Bien. Por todo, por haber expuesto todo esto. Pero yo emocionadísimo. Para mí era una maravilla. O sea, no, me van a contratar y voy a trabajar y no sé qué. Y bueno, resulta que era una revista pequeña, muy, muy pequeña. Era una silla, era una mesa en WeWork de 3 asientos. Ok. Uno de esos era el mío. Y me dice, no, pues tú te vas a encargar del contenido, ¿no? ¿Y qué es el contenido? Pues lo que sea, contenido. Y bueno, está bien. Entonces al principio empecé a hacer artículos. Luego empecé a hacer unos videos en una plataforma que en ese momento se llamaba Animoto. Era un sitio web donde tú metías las tomas y te la dividía como en cuadritos, como si fueran diapositivas que van pasando en automático. Okay. Y las letras salían con cierta animación. En ese momento eran videos que estaban como muy en tendencia. Si tú veías Playground Magazine, Ajá. tenía como estos videitos también, que iban pasando escenas e iban saliendo textos, ¿no? Y con una musiquita de fondo. Entonces empecé a hacer esos videos y pues muy cool. Eso fue como en agosto. Llega octubre y me aventé una serie de leyendas de terror local de Santa Fe. Porque dije, bueno, estaría cool contar leyendas de terror que existan solo acá en esta zona, pero no existían. Entonces me las inventé. Y me metí el pie con decir, voy a hacer un día sí, un día no. Entonces me tuve que inventar 15 leyendas que no existían para nada. Y resulta que empezaron a pegar. En ese momento era Facebook. Y de repente 2,000 compartidos en Facebook, ¿sabes? Las historias. El morbo, ¿no? ¡Wow! Sí, no, el morbo. Había una que se llamaba La novia de Santa Fe, que era como una leyenda creada por mí. Cuéntatela. Pues mira, la leyenda era básicamente contaba, eran las escenas y los textitos van apareciendo con musiquita tenebrosa. Entonces, pónganlo, editor, La leyenda de Santa Fe. Decía, cuenta la leyenda que una novia llegó apurada a buscar su vestido en el centro comercial Santa Fe y entre tanto desespero pasó la calle de manera apurada y llegó un camión y ¡pum! Que la atropelló, ¿no? Y ahora, todas las noches, a las 11:45, no recuerdo, a las 11:45 de la noche, cuenta la leyenda que la novia corre por las calles en busca de venganza y su vestido. Entonces, si te paras en ese semáforo que era la avenida... no me acuerdo la avenida, José Vasconcelos se llama esa avenida. Ajá. La avenida José Vasconcelos, te paras en el semáforo frente al centro comercial y ves el retrovisor a las 11:45, está la novia atrás persiguiéndote. Y bueno, y apareció un ruido. Bueno, Alonso, ese video de verdad 2,000 veces compartidos en Facebook y aparte los comentarios eran una joya. Porque había gente que, bueno, Santa Fe era una zona un poco adinerada, entonces decían, pues ahora los fifí también tienen fantasmas. O decían, por ejemplo, a mí me ha tocado verla. Entonces, imagínate la gente diciendo que sí, me ha tocado ver la novia que no existía. Y eso le empezó a gustar a las marcas que eran clientes de la revista. Entonces, oigan, pues queremos videos de eso y así y demás. Y empezamos a hacer videos. Vamos a ver qué nos dicen la gente de Santa Fe, a ver si es cierto. A ver si han visto una leyenda. Que nos pongan en los comentarios 11:45, ¿verdad? 11:45 frente al Centro Comercial Santa Fe, a ver si ven a la novia por ahí. Bien, para que lo compartan. Había la novia, había la bruja de Santa Fe, que la expulsaron cuando empezaron a hacer toda la parte inmobiliaria de Santa Fe, porque dentro del inmobiliario, Santa Fe antes era un recopilatorio de basura, no sé si sabes. Y entonces empiezan a invertir en esa zona, compran las tierras, empiezan a limpiar todo, empiezan a construir lo que ahorita es Santa Fe. Entonces hay una leyenda de que expulsaron a la bruja a lo que está atrás de Santa Fe, que es el desierto de los leones. Y entonces le dijeron a la bruja, nunca vuelvas a tocar, si tú vuelves a tocar el piso en Santa Fe, ya, la matan, ¿no? Y entonces ahora la bruja volaba por los cielos y como hay tantas terrazas en Santa Fe, cuenta la leyenda que si sales a una de esas terrazas solo, desprevenido, la bruja te lleva. Te lleva. Bueno, pero lo bueno es que esto le empieza a gustar a las marcas, o sea, contenidos como estos, y nos empiezan a contratar más. Sí. Entonces la revista, que era un medio físico, empieza a contratar muchos servicios digitales, ¿no? Bien. ¿Cómo nace después de eso? O sea, ¿cómo llegas de estar trabajando con estas personas
a lo de Nido? ¿Fue lo primero o fue otra cosa? No. En ese momento era esa revista y le gusta tanto que con el dueño de la revista, que fue quien me contrató, pues llegamos y dijimos, oye, pues qué tal si en lugar de venderle contenido desde nuestra plataforma a las marcas, Sí. ¿por qué no le hacemos su propio contenido? Y surge la idea de tener una agencia digital. Para esto estamos hablando justo inicios del 2019 y era algo relativamente nuevo, ¿no? Claro que ya existían muchas, pero había mucha demanda en ese momento. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una agencia, ¿no? Ajá. Que esa agencia no es Nido. Esa agencia tenía otro nombre en ese momento. Dijimos, vamos a hacer una agencia y pues con los clientes que ya conocemos vamos a acercarnos a vender. Y fuimos a unos centros comerciales que ya eran clientes donde se distribuían las revistas. Ok. Fuimos, Alonso, sin presentación, sin precios. Fuimos con la idea de que había una agencia. Y ya les dijimos, bueno, pues es que somos una agencia que le queremos vender contenido para sus redes sociales, para que atiendan creen su comunidad y la atiendan y demás. Y ellos nos dijeron, no, pues sí, mira, nosotros actualmente invertimos tanto y pues tenemos estos problemas y usamos, me acuerdo, anuncios en Facebook, tenemos nuestro business manager y tal. Y de ahí, y bueno, nos gustaría que nos dieran una propuesta. La propuesta fue irnos a trabajar en una presentación con todo lo que nos había dicho el cliente. Pues cobramos esto y claro que te resolvemos este problema que estás teniendo. Y yo investigando sobre el business manager. Yo no sabía qué era eso. O sea, business manager, sí, te ponemos tu business manager en nuestra... te solicitamos la cuenta para que lo pongamos en el business manager y tal. Y de esa primera reunión con el cliente y ver sus necesidades fue que hicimos nuestra primera presentación de venta para él mismo. Y claro, pues la presentación decía lo que quería escuchar y nos contrataron. Y nos contrataron, resulta que 3 centros comerciales. Y ahí empezó esa agencia. Y con esa misma presentación empezamos a vender a otros y a otros y a otros. Y entonces la parte de centros comerciales nos llevó a restaurantes y nos llevó a su vez a desarrollos residenciales. Y los restaurantes nos llevaron a otros y a otros y a marcas de coches y demás. Y empezó la agencia pues a tener bastantes clientes. Entonces la oficina que antes era de la revista ya había crecido con el contenido digital. Y ahora con la agencia, pues creció a una oficina pues, bastante amplia. Y pues pasa el tiempo, pasa todo 2019, pasa parte del 2020, ya aproximadamente, ya con unos 16 empleados más o menos. Bien. De 0 a 16. Y rentamos una oficina ahora de 2 pisos. Esa oficina la rentamos a inicios de marzo de 2020. Pagamos depósito para rentarla cuando se nos venciera nuestro contrato. Se vencía como en mayo. Bueno, pero resulta que el 17 de marzo empieza todo el mundo a irse a casa y a hacer home office porque pandemia, ¿no? Entonces, recuerdo incluso, Alonso, que el viernes antes de pandemia, ya ves que ese es un fin de semana largo, entonces fue sábado, domingo y lunes, ¿no? Correcto. El viernes estábamos haciendo ya planes, por ejemplo, para decir, como tendríamos mucho inmobiliario, no todos querían contratar el servicio, ¿no? Porque te digo, en ese momento era como más raro. Entonces era, pues, le tengo que invertir a eso y cuánto me va a llegar el cliente y demás. Entonces pensamos en un plan y dijimos, a ver, ¿qué tal si con las desarrolladoras que no nos quieran contratar el servicio, qué tal si lo hacemos nosotros? Y entonces les decimos, danos la oportunidad de promocionar tu propiedad, nosotros nos encargamos de la parte digital, la promocionamos. Y con una venta cubrimos nuestra operación para atenderlo sin problemas, ¿no? Cubrimos hasta 3 meses para los precios que teníamos para inmobiliario en ese momento. Entonces ese viernes ya estábamos planeando hacer como una inmobiliaria digital, de cierta forma, ¿no? Una inmobiliaria que naciera de una agencia y no desde el mundo inmobiliario tradicional. Pero bueno, pasa ese fin de semana de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, las universidades dieron home office y demás. Hasta que el martes en la mañana dijimos, no, pues vamos a dar home office, ¿no? Fuimos a la oficina, nos encontramos, cuadramos un poco cómo iban a ser esas siguientes 2 semanas de trabajo. Y pues yo dije, pues me voy a ir a Monterrey, ¿no? Voy a estar allá con mi mamá, total, nadie va a salir de casa, pues estoy allá con ella, ¿no? Que era mi familia. Me vengo a Monterrey 2 semanas que se convirtieron en hasta hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque
La pandemia siguió avanzando. 8 años, nos decías, ¿verdad? 8 años ya aquí en Monterrey. 5 años desde la pandemia fue Desde que la me vine. pandemia para acá. Antes estuve en Ciudad de México. Ok. Todo esto fue en Ciudad de México antes, ¿no? Entonces, pasa el tiempo, la operación tiene que empezar a cambiar, ¿no? Y empiezo a tener realmente diferencias de filosofía con mi socio, ¿no? Filosofía de cómo se manejaba el dinero. Y aquí voy a contar una historia súper interesante. Porque había mucha filosofía de cómo se manejaba el dinero, de cómo él quería contratar las cosas y demás. Llegaba la desesperación de que se iban clientes y volvían clientes. Y pues yo decidí ya no estar en el proyecto. Yo le dije, mira, después de muchos conflictos, dije, ¿sabes qué? Ya yo no quiero participar en el proyecto. En ese momento empieza toda una etapa muy difícil porque yo estaba cambiando mi forma migratoria de estudiante a de trabajo con abogados que había contratado desde la empresa. Y era lo único que me ataba realmente al proyecto en ese momento. Ya cuando dije, quedé irregular en un momento, no salieron con los abogados, dije, mira, ya esto es una señal, ya hasta aquí. O sea, ya veré yo cómo resuelvo por otro lado y dejo el proyecto. Entonces decido desincorporarme del proyecto y él que siguiera con la agencia, ¿no? Entonces, estando acá, yo dije, bueno, había muchas cosas que no podíamos resolver como agencia, realmente, sobre todo la parte inmobiliaria, Sí. porque era un tema de que nosotros agarrábamos leads, los mandábamos para ese momento y no recibíamos feedback de qué pasaba con esos leads. Hacíamos mucho seguimiento y nos decían, no, pues es que no contestan y no sé qué. O sea, que en un momento yo de no entender, yo decía, a ver, quiero ver qué onda. Pásame la lista de leads, ¿no? Entonces yo empecé a llamar. Y recuerdo, teníamos un cliente en Guadalajara y decía, señora, no sé qué, grosera, ya no quiere que la contacten, ¿no? Y yo, a ver, voy a llamar. Y empecé a hacer llamadas como que decía, hola, señora María, por ejemplo. Señora María, esta es una llamada no intrusiva, no le quiero quitar tiempo, nada más. Me aparece aquí, me mandan que usted estuvo interesada en algún momento en X desarrollo. ¿Eso es cierto? Sí estoy, pero es que no puedo hablar entre semanas, puedo hablar en el sábado. Ah, claro que sí, mi intención ahorita no es hacerle una llamada a profundidad, justo de seguimiento, ¿cuándo le gustaría que la llamen? El sábado a las 3 de la tarde. Y perfecto, el sábado la buscan. Pip. Y yo decía, ahí está. O sea, me están diciendo una cosa que no es. Hay una desconexión entre la agencia y la inmobiliaria, o la agencia y el desarrollador. Entonces, para cuando me desincorporo de la agencia, digo, quiero resolver estos problemas desde adentro de las empresas. Sí. Y realmente, pues, me invento, de cierta forma, algo que llamaba consultoría asistida continua, que básicamente era hacer una consultoría de analizar la empresa y ver en qué estaba fallando en nivel de marketing, qué acciones podrían tomarse, y era asistida porque si tu equipo no sabía hacer eso, pues yo los ayudaba, ¿no? Claro. Entonces, entre amigos que me recomendaron, pues me llaman de Puebla, un cliente, y cerramos. Y después me hablan de Ciudad de México y cerramos. Y dije, bueno, pues ya, esto me sirve para vivir, ¿no? Y tener clientes y demás. Sí, un ratito. Y empiezo ya a entender más el sector inmobiliario, porque en aquel momento solo entendía desde el inmobiliario, desde la venta, desde lo que me contaba el asesor, ¿sabes? Desde acá ya empiezo a ver números, empiezo a ver presupuestos. Claro que empiezo a estudiar mucho más el sector inmobiliario. Yo quiero que me digas algo. Yo creo que lo platicamos alguna vez. ¿Te acuerdas cuando nos íbamos a comer? Sí, claro, totalmente. ¿Cómo fue? ¿Cómo le haces de empezar a aprender? Hay mucha gente que lleva 10, 20, 30 años y nunca logra poder trabajar con figuras de renombre, personas con marca personal. ¿Cómo le haces tú para pasar de ahí y en poco tiempo relativamente a trabajar con Gus Marcos, con Jorge Mogas, con grandes referentes de la industria inmobiliaria? Pues esa era precisamente la historia interesante. Porque bueno, empiezo a hacer este tema de consultoría por otras partes y voy adquiriendo experiencia totalmente. Sin embargo, en la otra agencia en la que estaba con este socio, yo fungía como director general de la empresa y él fungía como director del área comercial. Sin embargo, este tema de director era un poco ficticio porque pues yo tenía que batallar. O sea, estaba bien chavillo. O sea, para ese momento yo tenía, Alonso, 24 años. Digo, tú también estás bastante joven. ¿Qué edad tienes ahorita? 23. 23, imagínate. Que está... Pero así estaba yo, ¿no? Y con la agencia y me reunía y con los directivos de los corporativos y cerraba tratos y demás. Pues bien empoderado en la confianza. Pero por otro lado, realmente estaba ganando bastante poco. No podía tomar decisiones fuertes a nivel de agencia porque justo necesitaba las aprobaciones y demás.
Entonces, una de esas tantas aprobaciones era comprar un dron. Esto es oro, te lo juro, porque las acciones, pequeñas acciones, te abren el mundo. Yo quería comprar un dron porque ya grabábamos desarrollos inmobiliarios y ya estábamos haciendo en ese momento cosas disruptivas como tener modelos y grabarlas en los desarrollos y tal, cuando todo el mundo nada más publicaba fotos y renders, ¿no? Eso ya era bastante disruptivo. Pero yo descubrí los drones y dije, oye, pues son edificios, con esto lo podemos grabar súper chido. Y al que era mi socio en ese momento, para mi percepción, quería todo gratis, ¿sabes? No, que este está aprendiendo dron, llévalo y que practique ya con eso. Bueno, está bien, pero pues ya no quiere porque ya lo hizo 2 veces. No, vamos a buscar otro, ¿no? O cuando íbamos a ir a Guadalajara con el cliente de Guadalajara, era de que, oye, pues ahora no tenemos gente en Guadalajara, no conocemos quien quiera estar regalando un vuelo de dron. Vamos a comprar el dron. No, que pues muy caro y no sé qué. Y en ese momento yo veía las horas de vuelo y se vendían en 2,000 pesos la hora de vuelo, ¿no? Y el dron costaba 14,000 pesos. Entonces decía, pues con 7 vuelos ya se hizo, o sea, vamos a comprarlo. No. Pues ya se acaba la agencia, o sea, me salgo de la agencia y total, se compró un dron ya estando en pandemia y hasta lo chocaron y todo el tema. Pero ya estando solo digo, pues me voy a comprar mi dron. Pues ya no tengo que batallar con nadie. No tengo que negociar con nadie el tener que comprar un dron, me lo compro para mí mismo. Y me compro mi primer dron, un Mavic Mini. Eso fue en pandemia, a finales del 2020. Me llega el dron y empiezo a volar de práctica, ¿no? Entonces yo habré volado unas 2 veces ahí frente al edificio donde vivía. Ajá. Lo volé a una altura de unos 8 metros, no mucho. Ajá. Y detrás de esto hay mucho. Porque luego yo veo que Gus Marcos publica una historia en redes sociales diciendo, oigan, hay muchas personas que me han pedido que los invite a la primera losa del Livo, un edificio que tenía en ese momento. Quien me responda aquí, ¿por qué debería de invitarlo? Le regaló la invitación. Y yo pensé y dije ya toda la filosofía de Gus y no sé qué. Le dije, Gus, dar para recibir. Si me invitas, yo te grabo todo, yo te regalo el momento en un vuelo de dron, ¿no? Y a Gus le gustó y publicó una historia diciendo, esta es la actitud y no sé qué, Rubén Darío, te veo ahí. Y yo soñadísimo, la verdad. O sea, hay muchas historias porque te voy a contar otra ahorita. Entonces yo soñadísimo. Llega el día y me voy con mi dron. Alonso lo había volado 2 veces, la verdad, la neta, Gus. Nada más 2 veces. Llego ahí y éramos 5 personas. Todos querían hablar con él. Yo andaba bien enfocado en sacar el videíto y el vuelo de dron. Para ese momento yo hacía más marketing. Los videos eran mi as bajo la manga. Claro. ¿Verdad? Entonces, pero yo sabía que los podía sacar rápido los videos. Ya había capacitado equipos que lo hicieran. Entonces, le grabo el vuelo de dron y a mí hasta me daba pena porque yo no lo estaba pelando tanto a él porque yo estaba grabando y editando. En ese momento, era mi 3er vuelo más o menos. Fue la primera vez que volé el dron desde más alto. Traía mucho miedo. Fue la primera vez que pasé los videos del dron al celular. Entonces yo veía que decía 5 gigas. Y yo dije, madre, ya me gasté todos los datos. No es por datos, no es como por una red de Wi-Fi que creí. Pero yo decía, ya me gasté todos los datos, pero no importa. Yo tengo que entregar un videazo. Y ya terminó mi video, ya Gus se tenía que ir a la posada, eso era diciembre del 2020. Se tenía que ir a la posada, recuerdo. Y yo le dije, espérame 2 minutitos que te tengo que entregar algo. Ya lo termino y ya le muestro el video, ¿no? Y le encantó. Dice, me encantó y no sé qué, mándamelo. Y yo así, o sea, sí te lo mando, pero no es este video, o sea, tenemos que hacer más. Me dice, sí, claro que vamos a hacer más y no sé qué. Entonces, bueno, ya se lo mando. Y entonces él quedó bastante impresionado por ese primer video. Pero de ahí surgieron otra serie de acciones muy, muy cortas que me llenaron de fortuna, la verdad, ¿no? Y de suerte para lograr cerrar de cierta manera. Porque en ese momento mi licencia se había vencido, era en Ciudad de México. Yo ya no podía salir de Monterrey porque estaba haciendo un proceso migratorio y me quedé sin licencia de conducir. Entonces me fui en un Uber. Ajá. Y para regresarme, me iba a regresar en Uber y me dice, ¿a dónde vas? Te acerco. Y yo, buenísimo. Soñadísimo, Alonso. O sea, yo dije, madre, me va a montar en la camioneta Porsche de Gus Marcos. Bueno, y ya me sube a la camioneta, se sube otro amigo que es de Morelia, que solamente vino a conocer a Gus. Y me dice, oye, ¿qué vas a hacer? Y yo, no, pues a la casa. ¿Y si comemos? Porque pues él no tenía nada que hacer. Y yo, bueno, vamos a comer.
Y le dijimos a Gus, ya no, o sea, ya vamos juntos a un lugar de comer, ¿dónde nos puedes dejar? Y dice, pues lo dejo en la chicharronería Méndez, que él era socio de esa chicharronería en ese momento, ¿no? Nos lleva localital a la chicharronería y yo soñado, o sea, yo esto lo he visto nada más en televisión, para mí era, ¿no? O sea, haberlo visto en redes era, esto es televisión para mí. Llegamos ahí y nos deja comiendo y me quedo yo con este amigo que se llama Juan Pablo Ramírez, que es desarrollador ahorita en Morelia, platicando y nos quedamos fácil unas 3 horas y Gus se fue, platicando 3 horas en la chicharronería, buena plática, él compartiéndome sus conocimientos, yo los míos, y en eso vuelve a llegar Gus otra vez, porque tenía que grabar un documental ahí en la chicharronería con el secretario de Turismo. Llega Gus y dice, ¿qué onda aquí sigue? No, pues sí, tal. Y llega la gente con unas camarotas, ¿no? Gigantes de Secretaría de Turismo. Ajá. Y llega, nos presenta a Darío Méndez, que es el dueño de la Méndez. Y, ¿qué onda, Darío? Y tal. Y empiezan a grabar y dijimos, oye, pues, ¿qué? ¿Grabamos otro video o qué, no? Juan Pablo me dice a mí, vamos a darle. Y ya, entonces el mismo Juan Pablo ayudándome mucho, grabando tomas y dice, ¿te gusta? Sí, no, pero hazle más así. Y yo grabando y la edité súper rápido. Y ellos ya acaban de terminar de grabar, se sentaron a comer y le dije, Gus, aquí hay otro. De ese mismo momento. No, te mamaste, me encantó el video, velo, no sé qué, ¿no? Y se lo mostró a Darío, se lo mostró al secretario de Turismo. Y en ese momento me dio su número, ¿no? Hey, nos vemos en la siguiente semana. Aquí está mi número. Y yo dije, yo nunca me creo las cosas hasta que suceden. Ya cuando me dio el número, yo dije, o sea, ya es una realidad. ¿Sabes cómo? Entonces, pues nada, eso fue un sábado. Y el domingo me escribió, me dijo, quiero que veas el curso de Real Start. Ajá. Era como su segunda generación. Me lo eché completito. Y me dijo, vamos a vernos el miércoles. Voy a visitar unos terrenos. Quiero que vayas. Y ahí nos conocemos más. Para ese momento yo le llevé 3 presentaciones. O sea, una de cómo se podía llevar su contenido, otra de quería yo hacer un documental y se lo propuse, y él quería hacer una agencia. Entonces, una propuesta de cómo funcionaba toda una agencia de marketing inmobiliario, desde mi visión, ¿no? Hasta le puse nombre y todo el tema. Entonces, claro, me dijo, no, yo no quiero presentaciones, a mí platícame. Yo, no, es que tienes que ver las presentaciones. Sí. Ve las presentaciones, y las hice. Ya le expuse todo eso y él me dijo, bueno, vamos ¿qué quieres hacer? Me dices, ¿no? O sea, ¿quieres hacer una agencia y no sé qué? Y yo le dije, no, ahorita no puedo, porque estaba el proceso migratorio, estaba Sí, todo este tema. Ya tenía clientes que tenían mi tiempo comprometido. Uh-huh. Entonces, le dije, no, déjame, te ayudo primero a ti y con el tiempo veremos qué va pasando. Pero de ahí, fíjate que lo que yo rescato es que primero estaba en un lugar que estaba batallando porque no me dejaban comprar un bendito dron. Y cuando compré el dron, o sea, ese droncito, imagínate todas las ganancias que me dio. Porque ese fue el droncito que me hizo conocer, no me hizo conocer, pero que me hizo convencer a Gus Marcos de poder trabajar con él y que me consiguió el cliente que era Grupo DAX, que es su empresa, a la que le hice, bueno, todavía es cliente, pero con la que le empecé a hacer un montón de videos y me dio esas ganancias directas. Pero indirectamente me hizo empezar a conocer gente y abrirme aquí en Monterrey. Solo ese dron, obviamente la experiencia, pero de no haber sido por ese dron, no se hubiesen abierto todas esas puertas, quizás. Uh-huh. Entonces, bueno, eso reforzó en mí que fue una grandiosa decisión haberme salido del otro lugar, donde tenía que batallar por eso, por un dron. Y ese dron me abrió todas esas puertas, ¿no? Entonces, la primera persona que conozco realmente es a Gus. Claro que la gente alrededor empieza a ver el trabajo. Claro. Empieza a ver la entrega y la pasión que hay. Y algunos directamente desde Gus y otros llegaban por aparte, de hecho, ¿no? O sea, entonces Jorge González Mogas lo conocí por Gus y me parecía maravilloso porque me considero muy afortunado, ¿no? Realmente. Yo recuerdo, bueno, empecé a trabajar con Jorge. Me dice, oye, ¿cuál es tu esquema? Y no sé qué. Desde el principio yo le dije a Gus, oye, yo quiero hacer muchas cosas, sí. ¿Sabes? O sea, yo te voy a atender, pero necesito hacer más cosas. Cuando me llama Jorge para trabajar con él, o sea, para ofrecerle servicios, yo le digo a Gus, oye, pues esto está pasando, ¿no? Me dice Gus, dale, tú crece, ¿no? Pero siempre atiende a Grupo DAX. Y yo, claro que sí. Entonces, atendiendo a Grupo DAX con todo, me doy la oportunidad de trabajar con Jorge y demás. Y yo recuerdo un día, cuando tuve la primera oficina, haber estado comprando un escritorio.
y estaba saliendo de Office Max como a las 8 de la noche y me escribe Jorge, Rubén Darío, ¿te puedo llamar? Y yo, sí, claro, o sea, el 100, ¿no? Y me dice, oye, es que tengo un amigo que hace unos torneos de golf y no sé qué, y quiero ver si te puedo recomendar con él. Y yo, claro. Yo colgué la llamada, Alonso, y dije, wow. O sea, si a mí me sacaran otra vez de Venezuela, así, me agarran y me sueltan en el medio de San Pedro, considerado el municipio más rico de Latinoamérica, me vuelven a soltar, yo veo ese niño pues que estaba en Venezuela y digo, o sea, ¿qué pasó que llegaste aquí? ¿Sabes? Me vuelven a tirar y yo no sabría ni cómo entrar a los edificios que entramos ahorita, ¿sabes? Pues tienen seguridad. Yo lo vería y diría, wow, ¿cómo llego para estar ahí? Para tú llegar a una persona justo como Jorge González Mogas, un desarrollador conocido, un señor pues con la seriedad que tiene y tal, ¿cómo llegas a decirle, oye, te ofrezco un servicio? ¿Cómo llegas aún más a que digas, oye, ¿me podrías recomendar con alguien? Eso me parecía impresionante, ¿sabes? Bueno, me parece todavía al momento de hoy y me considero muy afortunado por eso, pero creo que pues es eso, ¿no? Esa entrega, esas mini oportunidades que te da la vida, que las sumas tú con pues poder aprovecharlas, ¿no? Mucho nace de ese primer droncito y pues de la entrega obviamente de que fui teniendo, ¿no? Eso me fue llevando a conocer a otra persona y no, pues ya ahorita ya. Y ya ahorita conocer muchas personas, gracias a Dios. Quiero hacerte 2 preguntas para ir terminando. Número 1, ahorita en Nido hemos platicado que manejas empresas con una de tus compañías, luego manejas marcas personales, si mal no recuerdo, y ya tienes una selección, no aceptas a cualquier persona. Sí. ¿Qué necesita alguien para poder trabajar con Rubén Darío, que tú los apoyes? Mira, yo creo que fuera de trabajar con Rubén Darío, es más un esquema de negocio, de tener bien perfilados tus clientes, ¿no? Bien. O sea, y esto sirve para todas las personas que tienen agencia. Como mercadólogos, muchas veces decimos, ¿cuál es tu cliente ideal? Y a veces se nos olvida entonces que también nosotros tenemos que tener un cliente ideal. Claro. Ojo, tener un cliente ideal significa que tienes muchos clientes que no son ideales. Y a veces el error que cometen las personas cuando están vendiendo es, pues tengo un cliente ideal, pero si hay otro, pues también lo atiendo y también veo que le vendo, y también veo que le vendo, también veo que le vendo. Entonces empieza sin estructura, a hacer un montón de servicios diferentes para complacer, o más bien, para intentar cerrar a esos clientes. Y eso es algo que nosotros hicimos distinto. Desde que empezó Nido, yo dije, a ver, pues nuestro cliente va a tener este perfil, y tenemos 3 perfilaciones, ¿no? Uno es la capacidad de tener una partida publicitaria. 2 es que le vean el valor a nuestro servicio. Y 3 es que tengan potencial, ¿no? Entonces, bueno, 1, dentro de la partida publicitaria, obviamente es que nosotros tenemos, pues el servicio tiene unos precios, ¿no? Pero esos precios pues están tabulados porque detrás hay un montón de costos que hacen que eso cueste eso. Entonces, claro, si de repente empezamos a buscar clientes que paguen de distintas maneras, ¿sobre qué se sustenta? Claro que cuando empezamos, cobramos muy distinto a lo que cobramos actualmente. Y como emprendedor me fui dando cuenta que pues muchas cosas no daban. Pero al menos nació esa estructura de decir, ok, tengo que ir viendo qué necesito para dar el servicio que necesitamos, ¿no? Claro. Y entonces no se trata de nada más cerrar por cerrar a alguien que le quiere invertir 1 mes, 2 meses, porque no sirve de mucho, realmente. Entonces, antes de nosotros querer cerrar un cliente porque nos meta dinero en nuestra bolsa, tenemos que ver qué valor le va a dar a él y por cuánto tiempo se lo va a dar. Claro. Porque si eso no va a poder ser prolongado, mejor lo aconsejamos que invierta su dinero de otra forma. O sea, hasta regalo asesorías a veces de qué puedes hacer y cómo puedes armar un equipo antes de contratarnos, ¿no? Claro. ¿Por qué? Por la partida publicitaria. Lo segundo nace de que le vean el valor a nuestro trabajo. Y es que como el negocio lo empezamos en el 2000, todo eso se empezó a armar en el 2021. Sí. En ese momento todo el tema de videos cortos y videos hechos con celulares para empresas era menos común. Realmente no se veía tanto. Ese fue un gran diferenciador. En ese momento las empresas te decían, oye, pues ¿qué? Y nada más me vas a hacer los videitos, ¿no? Entonces, claro, en ese momento muchas personas optarían por intentar convencerlo de que sí. Pero a veces te desgastas mucho en ese proceso. Claro. O te dan un poquito de confianza que luego te la terminan quitando 1 mes después porque tienes otras expectativas. Entonces, si el cliente pensaba que nada más eran los videitos y no los videos que creaban
que exponenciaban su estrategia y que le podían dar negocio a su negocio, si lo veían era nuestro cliente, si no, no era nuestro cliente, ¿no? Y tercero, que la marca tuviese potencial, ¿no? Es decir, claro que muchos de nuestros clientes que hemos tenido, pues han tenido bastante éxito, pero también porque ellos son muy buenos. Entonces, cuando los combinas a ellos con nuestra habilidad, pues, boom, ¿no? Entonces, hablando de una chicharronería Méndez, que si hacen match, los conocí el primer día que conocí a Gus y fue nuestro primer cliente, tuvo mucho éxito, claro, por nuestros videos y nuestro ingenio y nuestra estructura. Pero a la gente le encanta ver chicharrones. Entonces, cuando unimos esas dos cosas, que un proyecto que tiene potencial y el talento que nosotros tenemos, pues hacen casos de éxito, ¿no? Que logran vender más. Entonces, si nada más está cerrando, esto es importante porque con la otra agencia que tuve, en esta diferencia de filosofía y diferencia comercial que tuve con mi socio, él intentaba cerrar sí o sí, al precio que fuera, ¿sí? Y a la empresa que fuera. Y a veces las empresas, antes de empezar a promocionarse con servicios como nosotros, tienen que resolver problemas internos. Claro. Como cuál es su producto, qué problema resuelve y a quién realmente va dirigido. Claro. Y qué tanto demanda tiene en el mercado. Porque algo que aprendí en ese momento es que nosotros no somos salvadores de empresas. Nosotros somos un servicio extra dentro de todo lo que conlleva la empresa. Pero si nosotros tenemos que empezar a salvar la empresa, a enseñarles cómo tiene que ser su estructura de costos, todas sus partidas publicitarias cómo tienen que ser, cómo modificar su producto para que tenga mayor fit en el mercado, pues nosotros no somos eso, ¿no? Y si lo intentamos nos vamos a desgastar y no vamos a tener éxito como empresa. Entonces, básicamente, eso es lo que nosotros buscamos. Eso nos hizo atender o crear un servicio que fuera solamente para empresas, realmente. En la actualidad nosotros no gestionamos marcas personales. Es un servicio de videos cortos para empresas, por todas estas razones. Claro que atendemos a Gus Marcos, pero porque funciona como una empresa. Sí. Sabe exactamente lo que vende, tiene una transacción directa y la creación de contenido es un negocio para él. Entonces, ese es el negocio, ¿no? Tenemos un nuevo proyecto que se llama Nido Creators, que está enfocado en las personas precisamente. Y lo hicimos para cubrir un nuevo segmento de mercado. Porque sí pasaba mucho que pues atendíamos empresas y las personas se quedan por fuera. Sin embargo, tiene sus cualidades, ¿no? En Nido, como es para empresas, primero va el negocio y después va el contenido. El contenido es una necesidad que tienen en el negocio. Claro. En Nido Creators, primero va el contenido y después va el negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Nido Creators está enfocado en personas que quieren vivir de la creación de contenido. La creación de contenido está actualmente dentro de las 10 carreras más deseadas por los jóvenes en Latinoamérica y ya actualmente dentro de las 10 carreras más prometedoras para los jóvenes en Latinoamérica. Ándale, qué buen dato. ¿Dentro de qué mercado? Dentro de un mercado donde tú para entrar en una carrera universitaria obviamente tienes que haber hecho toda tu prepa, toda tu primaria y tienes que hacerte tus años de carrera en la universidad y depende de qué tipo de carrera hayas estudiado, en qué universidad hayas podido entrar, te gradúas y sales a un mercado súper competido. Entonces, si tú estudias carreras que son muy competidas y depende de la universidad en la que hayas entrado, tú puedes estar ganando un sueldo como egresado de 12,000 pesos, por ejemplo, ¿verdad? Y eso depende de cómo te vaya, habiendo invertido todo lo que invertiste. Claro. La creación de contenido, no nos pensemos en creadores súper gigantescos solamente. Con 15,000 seguidores, con 20,000 seguidores, con un contenido constante, un buen contenido, ya puedes encontrar 3 clientes que te paguen 5,000 pesos cada uno y ya superaste la cuota de ganancia con respecto a todos estos años de inversión en carreras publicitarias. Por eso pinta una oportunidad como carrera profesional. Ahora, ¿quién les enseña a los jóvenes o a las personas que quieren dedicarse a esa carrera a ser creadores? No hay. Hay muchos cursos independientes, pero no es algo que se enseñe. Entonces, Nido Creators los puede ayudar desde el principio a personas que quieren crear contenido, ¿sí? Entonces nosotros los becamos, los enseñamos y los impulsamos a empezar a crear contenido. Y en su crecimiento, pues luego los ayudamos en la prospección de clientes, claro, en la parte de la asesoría legal, en la parte de parte de cobranza, para que ellos se sigan enfocando en la parte de creación. Y nosotros los ayudamos a monetizar pues mediante conexión con marcas, como lo hace una empresa de influencer management regular. Sin embargo, Nido es esta plataforma de crecimiento, como les dije desde el principio. Entonces,
nosotros los ayudamos a seguir creciendo como profesionales de la creación de contenido. ¿Cómo lo hacemos? Dando más educación más allá de solo crear contenido. Damos educación en ética profesional, cómo hablar en público, cómo venderte a ti mismo, finanzas personales, temas legales, porque a medida que vas creciendo en la audiencia, pues qué puedes decir y qué no puedes decir, ¿verdad? Y de esa manera vamos profesionalizando el creador de contenido a medida que vaya creciendo. En ese crecimiento luego hay una parte de generación de infoproductos, luego hay una parte de generación de productos físicos y algo que llamamos colaboración amplia, que es incluso poder llegarte a poner en un programa de televisión, en alguna serie de Netflix, incluso sacarte una canción. ¿Por qué? Porque no son solamente perfiles profesionales, son las personas que se quieren expresar y quieren crear contenido. Ese es el nuevo proyecto Nido Creators. Felicidades. Muchas gracias. Por ello sé que ya tienes un equipo, sé que has trabajado mucho para poder empezar a delegar, que es algo que todos los emprendedores batallamos. Sí. Y cómo hemos recorrido en este episodio desde que estabas en Venezuela, creciste con tu mamá, aprendiste distintas habilidades que hoy te han ayudado directa o indirectamente. Y esa decisión que te hizo conocer a Gus, que cambió tu carrera por completo. Sí. ¿Me compro un dron o me lo gasto a lo tonto? Yo te quiero hacer una pregunta. Adelante. A ver, perdón que te interrumpa, ahorita le seguimos con esta parte. ¿Crees en la grandeza? Totalmente. ¿Qué es para ti ser grandioso? Pero mira, antes de que me lo contestes, hay una estadística, y esto me gusta mucho porque lo hace mi amigo Jorge Serratos. Hay una estadística que dice que la mayoría de las personas que escuchan estos episodios en YouTube no se suscriben al canal y luego no pueden aprender otras historias de grandeza. Entonces los invito, familia, grandiosos, que se suscriban al canal para que puedan aprender más de historias como la de Rubén Darío, historias inspiradoras y que tú puedas sacar esa grandeza dentro de ti. Totalmente. Mira, yo creo que grandeza puede ser explotar toda esa esencia que tienes dentro de ti, sea cual sea. Cuando yo empecé en Nido Contenido, tiempo antes yo tenía muchos miedos. Venía yo muy atropellado de la última experiencia que tuve en la otra agencia, con el socio, fue algo que me desgastó mucho. Hubo dinero que se me quedó debiendo y era algo que ya a mí me lastimó mucho, realmente. Y había mucha gente que me insistía en dar un servicio. Y yo no quería volver a contratar gente. Yo les decía, no, yo te capacito tu gente. Tú las contratas y así. Pero yo tenía mucho miedo. A pesar de este impulso de gente diciéndote, oye, pues haz esto, ¿sí? Y hubo algo que fue lo que me animó, precisamente. Y escuché una frase de alguien que decía, la vida ya te dio talentos, ¿sí? Si tú no los explotas, alguien más con menos talento incluso los va a explotar. Correcto. ¿Sí me explico? Entonces dije, pues es casi una falta de respeto a que precisamente ya la vida te dio unos talentos, sean los que sean, ¿sí? No aprovecharlos, ¿sí? Esos talentos te los dio Dios, precisamente. Y no sacarle el provecho, pues, ¿qué estás haciendo con eso? En ese momento dije, pues, lo voy a hacer, ¿sabes? Voy a confiar en mí y voy a confiar en esos talentos que ya tengo y que aparte están pidiendo y los voy a empezar a llevar a la acción. ¿Sabes cómo? Y eso fue lo que me empezó a ayudar a construir eso. ¿Por qué digo que esa grandeza es explotar eso? Porque si tú empiezas a explotar eso, te va a hacer grande, te va a hacer ser feliz, hacer lo que tú quieres, ¿sí? Y te va a llevar a construir cosas, indudablemente, sea lo que sea que tienes dentro de ti. Y acompañado a eso, porque cuando tú empiezas a hacerlo, empiezas a tener sueños realmente. Pero si no lo haces, nunca vas a ver más allá, ¿sabes? Entonces empiezas a tener sueños. Y tener sueños, aunque parezca sencillo, muchas veces no se tienen. Y cuando ya los tienes, es literalmente el primer paso del camino para hacerlos realidad. O sea, parece tonto, ¿sabes? Pero muchas veces no los tienen. Y no los tienen porque no se atreven a eso, a expresarse, a decir, a mí me llama la atención esto y explotar esos talentos. Porque lo explotas y ahí es donde empiezas a soñar. Ahí empiezas a soñar con esa grandeza, con cosas que vayan más allá de ti, ¿sí? Y claro que es el primer paso porque si no sabes lo que quieres, si no sabes a dónde vas, no vas a saber hacia dónde caminar, ¿sí me explico? Y ya cuando los tienes, literalmente es como decir, bueno, ok, ¿cómo me acerco un poquito más a ellos? ¿Sabes? Y es como
yo lo veo como una niebla que está al frente de ti y es complicado porque literalmente no ves nada. Y claro que eso te da miedo. Claro. ¿Sí? Pero cuando tú te vas acercando, esa niebla, como pasa en la vida real, pues se va desvaneciendo. Y empiezas a ver, y empiezas a aclarar, y empiezas a aclarar. Y realmente tus sueños se empiezan a hacer realidad. Yo todavía hoy tengo sueños muy grandes. Muy, muy grandes. Lo agradezco tenerlos porque si no los tuviera, pues ¿qué te lleva más allá? ¿No? ¿Qué te lleva más hacia adelante? Sin embargo, ya hay muchos sueños que yo tuve hace mucho tiempo y hoy ya se han llevado a cabo, ¿sabes? Muchos logros de los que tenemos hoy son sueños que yo tuve hace mucho tiempo. Entonces, en estos días hablaba con mi primo, que nacimos el mismo día y a la misma hora, y compartimos, sí, compartimos una conexión muy fuerte, y le comentaba que estamos en las pantallas de los centros comerciales, y eso nos llena de mucha emoción a todo el equipo. Wow, felicidades. De los mejores centros comerciales de la ciudad, que yo considero que son los mejores. Y me dice, yo no me acordaba, y me dice, qué loco, cuando tú estabas en Venezuela, que estábamos todavía en la universidad o en la prepa, tú decías que querías construir algo que saliera en pantallas. Y yo dije así, ¡puf! Hice la conexión y dije, ¡wow! O sea, sí es cierto, yo quería eso. Y durante todo el camino no me acordé, pero sí fui haciendo acciones que me llevaron a cumplir esos sueños. ¿Sí me explico? Entonces, es tener más sueños y explotar realmente todos tus talentos y todo tu potencial, y ahí estás teniendo grandeza, realmente. Si tu mamá viera este episodio y le pudieras decir algo en un minuto, ¿qué le dirías? Yo le diría gracias por todo el apoyo. Muchas veces peleamos porque yo exigía más confianza desde afuera y sentía que no se me daba. Sin embargo, pues muchas cosas me alentaron a tener cierto tipo de confianza y me agradezco un poco a haberme atrevido, porque el haberme atrevido y haber tenido esas peleas hoy llevan a haber construido otras cosas que ahora me tienen más confianza, ¿no? De la que me tenías antes, realmente. ¿Estamos en tu lecho de muerte? Imagínatelo. Imagínatelo, estamos en el lecho de muerte y simplemente estás recordando, estás diciendo tus últimas palabras. ¿Qué quisieras decir sobre la manera en la que viviste? Quisiera decir que me atreví a todas las cosas que quise hacer. Quisiera decir que me demostré que podía hacer las cosas, realmente. Porque muchas veces lo que recibí fue un no se puede, o un no puedes, realmente. Y es lo que me mueve hoy. Espero decir en ese lecho de muerte que me atreví a hacer las cosas y que me demostré a mí mismo que podía hacer todo lo que quería hacer. Eso es lo que esperaría. ¿Algo que nos puedas revelar de lo que quieres lograr, lo que estás soñando en grande? Mira, el proyecto que estamos iniciando en Nido Criaderos creo que es un proyecto lleno de muchos retos, lleno de muchas cosas que yo todavía no sé, donde todavía hay una niebla totalmente adelante, que quiero descubrir qué pasa con esa niebla, es uno de esos sueños. Y otro gran sueño, que lo pueden decir todavía las personas desde que estaba en Venezuela, es que yo también quiero hacer edificios. ¿En serio? Totalmente. Desde que estoy allá, y hay una parte un poco egocéntrica, porque... Saludos, Gus. Saludos, Gus. El sueño, no, ya sabe que quiero hacer también edificios, le estoy aprendiendo mucho, pero uno de esos sueños, antes de haber trabajado con toda esta parte inmobiliaria, era tener un edificio que tuviese una R. ¿Sí me explico? Y va destinado a eso porque Nido Contenido no tiene mi nombre por ningún lado, se tomó otra estrategia, pero sí, desde que estaba más chavito, pues quería un edificio con una R, ahí tal cual. Y parece impresionante que justo una cosa fue llevando a la otra a descubrir el sector inmobiliario, porque fue tener los clientes primeros inmobiliarios, las plazas comerciales, y todavía en ese momento yo platicaba con alguien con quien hacía la maestría, y le decía, es que yo visito estos edificios impresionantes en Santa Fe y digo, no sé cómo se hacen. Pues, algo a mí me dice que no sacan el dinero de sus bolsillos. ¿Sí me explico? Algo me dice que no sacan ahí, pero no sé dónde se aprende, no sé cómo hacerlo. Y parece impresionante porque luego di las consultorías y me empezaron a revelar datos. Luego me acerqué a Gus Marcos, que es una persona que enseña cómo desarrollar.
Y realmente entonces eso ha ido avanzando en paralelo a conocer personas, a ver los éxitos de primera mano, a ver casos obviamente también de fracaso y aprender de ellos. Y la teoría ya la tenemos, ¿no? O sea, la teoría ya de todo lo que es desarrollo inmobiliario la he estudiado varias veces, ya la sé. Sin embargo, pues todavía no me atrevo a dar un siguiente paso. Mi visión con respecto a eso siempre ha sido, pues, construir algo que me permita vivir, ¿sí? Porque los proyectos actuales, Nido Contenido fue una manera, pues, de ejecutar de manera empresarial esos talentos, precisamente, y que diera un retorno, ¿no? Ya eso está, de cierta manera, medio consolidado, está bien. Estamos pasando a la siguiente evolución de ese proyecto, pero sí está en mí poder consolidarlos hasta un punto donde pueda decir, ok, ya habiendo esto, habiendo ganado esta confianza como empresario en ese momento, por así decirlo, me voy a aventar a lo otro, ¿no? Porque hacer un desarrollo inmobiliario es súper riesgoso. Lo que más tienen estas personas que hacen estos desarrollos es valor, literalmente, o sea, una confianza gigantesca. Yo no la tengo todavía. Me estoy llenando, pues, de estos escalones de seguridad, por así decirlo, poder vivir de eso, y ya con esa seguridad menos personal, poder aventarme a desarrollo inmobiliario. Pero eso es uno de los mayores sueños. Ya tengo el nombre de la desarrolladora, el de los proyectos, ya tengo el concepto de los edificios, eso, de todo, de cómo lo quiero arquitectónicamente, pero pues todavía no es el momento. Todo es paso a paso. Mi Rubén, te agradezco que hayas venido a compartir con nosotros. Gracias de verdad por compartir tu historia de grandeza. Familia, no se olviden de compartir este episodio, que más gente pueda sacar esa grandeza de su interior. Ya próximamente ya tendremos el branding. Parece que nos vinimos de aquí todos de uniforme sí. de enero, pero ya próximamente tendremos ese branding. Se viene un muy buen branding de grandiosos. Y gracias por venir a aportar. Mi Rubén, ¿dónde te pueden encontrar las personas si quieren saber más de ti, más de tus servicios? Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Rubén Darío CB, Rubén Darío C de casa, B de bueno. Y pueden seguir a Nido Contenido como @nido.contenido. Claramente lo hiciste de verdad, Nido Contenido. Hay toda una cosa detrás. Sí. Qué bueno. No, muchas gracias, mi Rubén. Familia, nos vemos en el próximo episodio.